Uno de los amigos, no me acuerdo qué me decía, hablando del tema, que los militares no hablan por el miedo a la justicia. O sea, que que ellos saben también dónde hay más desaparecidos, pero por el miedo a la justicia no hablan. Entonces no sé qué posición tienes frente a eso. Hacemos agrupamos un poco, sí, Agrupamos. porque puedo por ahí juntar dos. Sí, pero... Más. No, no. Sí, no, claro. Bueno, primero, muchas gracias. Porque la verdad es que, aparte de venir y de lo que agradecer, yo te lo he agradecido en privado, la presentación es también muy bonita y muy modélica y a nosotros nos sirve de mucha ayuda para muchas cosas que hacemos. Se les dijo, ¿no? Que... Sí, si no me dejas, lo que solemos hacer nosotros también, dejarla cuando... Porque así es como el crossing book, ¿no? Una pregunta que no sé si al final lo explicaste o no. Los cuerpos eran arrojados, pero había además una colmatación o sea, se arrojaba tierra o Sí, claro. desechos, etc., ¿no? Porque supongo que se iba produciendo una colmatación y, como explicabas, que algunos se quedaban prendidos, pero en todo caso me imagino que tal volumen de cadáveres implicó estar echando escombros o, digamos, tapar de alguna forma, ¿no? Luego, otra cuestión que por eso supongo que saldrá, son las cuestiones, una cuestión que me llama muchísimo la atención, que es cómo se desencadena, como tú explicas por lo menos, que a mí me encaja, ¿no? Que se desencadena ese proceso de conflictividad derivado de una ilusión, en fin, de progreso y modernización y desarrollo que no tenía más base que romper con un pasado ideologizado de una determinada forma, ¿no? Tal como te lo he explicado, que encaja con muchos procesos que ocurren en todo el mundo en los años segunda mitad de los 50 y sobre todo en los 60, ¿no? Y digamos, aunque parecía marginal en tu explicación, a mí me resultó muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma hay algo que tiene que ver con ese proceso de violencia, que es un proceso de destrucción, desagregación, confusión, de todo ese mundo de minifundio, pero que sobrevive, vive, de trabajadores que nosotros llamaríamos simbióticos. En todo este proceso hay una cosa que comentas al principio. Las dos preguntas tienen que ver con reflexiones que nos hacemos aquí, ¿no? Y por lo tanto con comparaciones entre el caso español y nuestros procesos, ¿no? Esa idea de eliminar y exterminar al enemigo político es algo que tiene sin duda el golpismo. Aquí lo experimentamos a partir del año 36 y gente como Antonio lo estudia muy bien en ese sentido. Pero, digamos, esa idea de utilizar la violencia para exterminar al enemigo político es algo que comparten, digamos, diversas ideologías, desde luego en los años 30 y desde luego también en los años 60, ¿no? A escalas diferentes y con resultados diferentes, ¿no? Y en ese sentido la pregunta, te repito una pregunta que me hicieron hace exactamente una semana en Valencia, hablando de nuestros procesos y de nuestros verdugos, ¿no? Y me decían, hablando justamente de nuestro caso y del vuestro, ¿no? Es decir, ¿dónde empiezan las víctimas y dónde terminan los combatientes? Es evidente en tu relato como es evidente en el nuestro, ¿no? Pero lo que me interesa esa pregunta, lo que me interesa es la pregunta, no la respuesta, ¿no? Si nos formulamos la pregunta, ¿no? Porque en el caso español es evidente que a un combatiente de las brigadas internacionales no se nos ocurrirá llamarle víctima. Ellos no lo aceptan, no aceptan esa denominación. Y por lo tanto ahí hay que trazar distinciones, ¿no? Y luego la otra pregunta, bueno, la otra pregunta en realidad es digamos, poner encima de la mesa algo que es obvio y que si no lo pongo yo alguien lo pondrá, ¿no? Y es que el proceso en Argentina empieza 20 años después y supongo que somos conscientes todos, y tú también, que el proceso de identificación en el caso español empieza pues unos 70 años más tarde, pero con una particularidad. En el caso argentino, efectivamente, hay una consecuencia judicial, o puede haberla, de identificación de los verdugos y de respuesta ante la justicia. Y curiosamente, supongo que eres consciente, y si no te lo comento porque me interesaría tu reflexión al respecto, en el caso español nunca existe, digamos, no identificación del verdugo, sino ni siquiera no aparece el verdugo. Se pueden aparecer todas las víctimas que queramos,
pero los verdugos no aparecen. No aparecen los de hace 80 años y no aparecen, no en términos judiciales, juzgarlo de hace 80 años ya es prácticamente es pura imaginación, ¿no? Pero curiosamente tampoco aparecen los de hace 40, que podrían aparecer, ¿no? Y, en fin, solo quiero saber si esto te suscita algún tipo de reflexión que nos ayude, ¿no? a comparar y comentar. Gracias. Una más, pues ya tiene bastante. Sí, sobre la represión, yo te quería preguntar si era sistemática, si cogían, prendían a un chico, una chica, lo internaban en un sitio, lo torturaban y después lo tiraban al pozo, o si era más espontáneo, si cogían a alguien por ahí y lo echaban al pozo. Es decir, si era más caótico, como una euforia loca represiva, o era algo más racional, donde pudiera haber mandos que ordenasen o que organizasen la represión. Cuando Bueno. quieras. Bueno, empezamos. No, el cierre de los ingenios, en realidad, digamos, ahí hay factores digamos, de distinta índole, ¿no? Hay, en primer lugar, digamos, un imaginario muy fuerte en el área y muy localizado en Buenos Aires, compartido por derecha, izquierda, de que el desarrollo industrial, inclusive de las ciertas agroindustrias, era algo muy artificial y costoso para la nación. En tanto, comprar azúcar en el mercado internacional era más barato que producirla localmente. La actividad azucarera en Argentina fue un proceso de sustitución de importaciones de fines del siglo XIX, que fue una conquista o una imposición de las provincias del norte que cambiaron gobernabilidad por esto. Entonces, bueno, como queremos progresar, estar conectados al mundo, pero el progreso nos tiene que tocar una parte. Y si no tenemos esta posibilidad de producir ciertos bienes para el mercado interno, entonces hubo como un pacto, un acuerdo, digamos, donde se intercambió la gobernabilidad y en una época en que el norte, inclusive Tucumán, ponía presidentes. Digamos, luego, naturalmente, con esa conexión exitosa de las pampas argentinas al mercado mundial y recibiendo la inmigración de masa, la cual ustedes conocen mucho más que nosotros. Fue el momento en que la principal ciudad galega del mundo era Buenos Aires. Había más galegos en Buenos Aires que en A Coruña, por ejemplo. Hay un desequilibrio demográfico y político en donde ese acuerdo va a empezar a perder sentido, ¿no? El país ya, para la gobernabilidad, requería otro tipo de acuerdo. Entonces siempre hubo esa idea de que convenía importar azúcar, que esa idea, digamos, de que el desarrollo industrial para la Argentina era algo del cual se podía prescindir. Y por otro lado había una conflictividad con otras regiones azucareras, más al norte, más concentrada, sin campesinos, sin pequeñas y medianas propiedades, con grandes empresas, muy pocas, pero muy integradas verticalmente, con menores costos de producción por esto mismo, y que querían ganar cuotas del mercado. Entonces, eso, y a su vez, esto va a ser aprovechado en un momento en que de una crisis que tiene que ver con un proceso de sobreproducción del azúcar a nivel internacional y local, lo cual
caen los precios y una decisión política tomada en 1959 con la primera experiencia neoliberal muy corta, en donde se elimina una línea de créditos especial para la actividad azucarera. La actividad azucarera es una actividad que requiere una fuerte inversión en 3 o 4 meses y luego recuperarla durante el resto del año. Entonces lo que era lógico era prestar a los ingenios al comienzo de la zafra y luego ir recuperando hasta que volviera el otro año, donde se pagaban esos créditos y volvían. Hay que pagar a cañeros, hay que pagar a trabajadores, hay que pagar a proveedores, hay que reparar los ingenios en los meses previos a la zafra, que van desde mayo, desde principios de mayo o principios de junio en algunos años, depende de factores climáticos, hasta octubre o noviembre. Fue, digamos, una decisión, digamos, política que había factores económicos, políticos, ideológicos. Esta idea de que eliminando la actividad azucarera íbamos a eliminar un foco de conflictividad social y íbamos a golpear a ese actor, el proletariado azucarero y el campesinado, que siempre estaba generando situaciones O sea que por eso los dueños de los ingenios terminaron también haciendo listas para matar gente. Muchos de los empresarios colaboraron, fueron, digamos, activos, digamos, colaboradores, propiciadores, financiadores del golpe del año 76. Y está aprobado, hay publicaciones, y hay procesos en marcha, porque en la Argentina, y ahí volviendo al tema de, llamamos que Lorenzo, planteaba, en la Argentina hay unos 800 detenidos por crímenes de lesa humanidad. Digamos, militares, ex policías, en algún caso hubo detenidos hasta curas, capellanes, que digamos, estuvieron involucrados en este tipo de... hay un pacto del silencio. Tú te referías a eso, digamos, donde hay y conectando a tu pregunta también, hubo líneas generales de cómo actuar en la represión. Algún tipo de papel se conservaron. Hubo el caso de algunos, muy pocos arrepentidos. Hablábamos hace un rato tomando el café de Silingo. Pero fueron pero muy pocos. En general, prima un pacto de silencio. En algunos casos hubo situaciones, en Tucumán fue muy importante, el de un militante de la organización armada, no fue el único, fueron muchos que fueron quebrados y obligados a colaborar en tareas en los centros clandestinos de detención de distinta manera, haciendo tareas administrativas. Uno de ellos, en Tucumán, logró guardar, esconder mucha documentación que se le había ordenado destruir. Y hace muy pocos años, 5 o 6 años, la dio a conocer en una de las mega causas por el tema. Y ahí aparecieron listas en donde en algunos casos estaba una cruz o una letra donde marcaba el signo de la eliminación física, algo así como solución definitiva, una cosa así, ¿no? La represión, y especialmente en su primer momento, fue habiendo un marco general y una disposición general, yo no diría caótica, pero sí quizás desordenada. Muchos grupos actuaron con mucha autonomía.
por eso, digamos, se da el caso en que gente va a seguir siendo secuestrada en el año 77. Pasado un año, o más de un año, o sea, a diferencia del golpe de Pinochet, en donde, digamos, no es que la represión en Chile haya desaparecido, se haya ejecutado en los días estos de marzo del año 73, pero es muy concentrada. En el caso argentino, digamos, es mucho más larga, y en algunas provincias hay en algunos momentos como una especie de calma, y de pronto a los meses resurge nuevamente, como que algún grupo se haya activado. Nada de racionalidad. Nada de racionalidad. Yo creo que la palabra locura y locura homicida, digamos, es aplicable a esto, ¿no? Digamos, sí, se taponó con escombros, se agarró cemento, se echaron, y ahí aparecieron los restos, inclusive lo que se taponaba, fue algo muy importante para la investigación, restos de comida, de envases de bebida gaseosa, botellas de vidrio, con lo cual se pudo sachets plásticos de leche o de bebida de Tetra Pak, y se puede identificar la fecha con gran exactitud en que se hizo ese taponamiento, que costó mucho tiempo, muchos años de trabajo y empezar a sacar con tareas, digamos, con algo mucho. De pronto aparecía agua, había que drenar, de pronto se rompía la bomba, había que cambiar la bomba. 3 veces se cambió el ascensor. Y el tema de dónde empiezan las víctimas y dónde terminan los combatientes. Esa discusión en la Argentina no existe prácticamente. Eso ya sé. En el sentido de que, de todas maneras, un combatiente, es decir, está aquí en discusión el uso correcto, ¿no?, del término genocidio. Yo creo que es apropiado este concepto en el sentido de que la gran mayoría de los detenidos desaparecidos estaban inermes en el momento de su detención. La gente, digamos, muchísimos casos, profesores, trabajadores, sacados de su casa, generalmente de noche, algunos detenidos de día, saliendo del lugar de trabajo, en la puerta de la fábrica, en la puerta de la escuela, etcétera, etcétera. Pero inclusive en el caso de los combatientes, de aquellos que inclusive fueron detenidos en momentos de imperio de la Constitución, de las instituciones, en el año 74, 75, merecían un juicio, merecían, digamos, un trato humanitario, y no, digamos, la represión salvaje en el sentido, yo creo que aquellos que perecieron, no fueron asesinados en esas circunstancias, también son víctimas. Bueno, yo diría, ya está, eso, para que podamos seguir hablando. Sí, muy bien. ¿Sí, vos? No sé. Perdón, yo quería hacer una aclaración sobre el tema de la sistematicidad. Hay un documento que apareció en Argentina en el 85 que se llamó Operativo Claridad, y en ese documento aparecen todas las personas de la cultura, una lista de todas las provincias, que había que ser, primero cesanteada, o sea, dejada sin trabajo, secuestra, o sea, hay gente que después se comprueba que o son secuestrados o son desaparecidos. En el caso de Tucumán son alrededor de 11 personas, y esas 11 personas habían sido sumamente activas durante los 60, habían conformado
mayoría quedar sin trabajo. Ese documento apareció en ese periodo y se comprueba que fue, además que en Tucumán Daniel habló de Vilas, de Arter Vilas, que es quien va a decir que la guerra era principalmente cultural, que había que librar. Y en ese sentido sí había una organización, sistematización. A mí me tocó entrevistar a una persona que estuvo a cargo de cultura en Tucumán durante todo el periodo de la dictadura, que bueno, sigue trabajando por ahí dando vueltas. Y él también, digamos, le pregunté cuál era la idea, digamos, que tenía del gobierno nacional, si existía, y para llevar adelante. Dijo, bueno, terminar con volver a la normalidad de los 60 y terminar con estos grupos. O sea, que había un plan que Albania lo llevó a la práctica, porque, bueno, los resultados en el plano de la cultura específicamente sí, te diría que era, además de esa lista, comprueba que había un esquema e identificadas todas estas personas en el ámbito de la cultura, desde la música, el arte, la literatura, el teatro. Plástica. Sí. Ese señor es, en estos momentos, vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia. De la cultura. Y fue el director de cultura en Tucumán desde el año 76 al 83. Sí. Y fue designado hace 2 años vicepresidente de, ¿cómo se llama el comité? El ente del Bicentenario. Es decir, era presidido por el vicegobernador, que luego era actual gobernador, y él era el vicepresidente. Digamos, sigue siendo una figura intocable, nadie le puede acusarlo de que haya puesto un nombre, una lista de desaparecidos, pero sí cesanteó, dejó sin trabajo a muchos artistas plásticos, gente de teatro, de orquesta, de organismos de la cultura del Estado en Tucumán, aunque sí debo decir que algunos impedimos que en el año 85 se hiciera cargo de una cátedra de historia argentina en la universidad. Esa es una de las razones por las cuales no mantenemos una relación de ningún tipo, ni saludo. ¿Cómo se llama? Carlos Páez de la Torre. H. Carlos Páez de la Torre. No, Páez no, Páez de la Torre. Alguna gente muy malintencionada le puso Páez de la Torre. Bueno, eso es gente mal. Mira, viene muy al caso porque quería aprovechar para hacerte una pregunta un poco relacionada con esto, ¿no? A mí me interesa mucho la cuestión de los lugares de violencia y los lugares de memoria, ¿no? Como lugares, o sea, en el sentido estricto de la palabra, pero también en cierto modo como escenarios, ¿no? Escenarios sociales en donde interactúan personas, ¿no? Y una de las ideas que cuando empezamos a leer y a investigar y a hablar sobre el tema de Argentina, ¿no? Me repetían muchos colegas y en esas primeras fases de intentar comparar con otros fenómenos era el tema de la clandestinidad, ¿no? Siempre me decían, y me acuerdo perfectamente, muchos días, claro, no, pero la clandestinidad, ¿no? En Argentina la clandestinidad, los operativos llevados con nocturnidad y alevosía, los centros clandestinos, etc. Y sin embargo, a medida que pasa el tiempo vamos descubriendo que esa clandestinidad no era tanto y que al final había mucha gente que no solamente colaboraba, sino que participaba y sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces en ese sentido la clandestinidad funcionaba, y en eso se parece muy interesantemente al caso español,
también como un mecanismo de defensa, de negación y de olvido. Anoche, en un horario muy tardío, de estos que te provocan los niños pequeños, estaba viendo en televisión española, estaban repitiendo unos episodios de una serie que se llama Cuéntame. No sé si te suena y tal. Bueno, y justamente era el episodio en el cual los protagonistas, el protagonista de la serie y su hermano, iban al pueblo a ver dónde estaba la tumba de su padre, que había sido asesinado en el año 36. Antes de ir a ver... El padre de Imanol de Antonio. Pues precisamente antes de ir a ver la tumba, pasaban por un sitio en el cual le decía, mira, aquí, detrás de esta tapia, hay un montón de personas enterradas, porque aquí es donde los mataban, y una fosa, lo que sería una fosa. Y hacía una reflexión sobre la cuestión de cómo todo el mundo pasaba por allí sabiendo que, decía, lo sabe todo el pueblo, ¿verdad? No, no todo el pueblo, lo sabe toda la provincia. Decía. La serie sale en el año 99-2000, estos capítulos son del 2001-2002, ¿no? También es muy interesante, ¿no? Como se están dando fenómenos temporalmente semejantes y en una cronología paralela, ¿no? La pregunta es un poco, ¿cómo se está tratando esa cuestión ahora mismo? Es decir, las complicidades, ¿no? La participación social que hubo en el fenómeno de la violencia. Tú apuntaste alguna cosa, ya por ejemplo utilizaste un término que fue la dictadura cívico-militar, que no es un término que en algunas personas genere consenso, porque claro, era muy fácil echar la culpa de todos los militares, pero que aquí no pintaba nada las complicidades. Hablaste de la participación de los industriales azucareros en todo esto, ¿no? Por un lado eso, ¿no? En el nivel de lo que fue el proceso, qué es lo que ahora mismo se sabe o no se sabe sobre eso. Y también me interesa como en términos de la memoria, ¿no? Como lugar de memoria también es un lugar donde interactúan distintos sujetos sociales. Tú hablaste de los familiares, gente como tú, que está dirigiendo equipos o trabajando con equipos que están ahí al pie del cañón, pero esto está en el marco de una sociedad mucho más amplia, ¿no? Entonces, me interesaba también un poco entender cuál es la relación que tienen estos lugares de memoria con la sociedad que los circunda, más allá de lo que son los familiares y los activistas de la memoria, ¿no? Y hasta qué punto son lugares en los cuales pues, hay un reconocimiento social en ellos del pasado, cómo se trata eso, ¿no? A ver, es una pregunta así un poco amplia, ¿no? Pero bueno, me interesaba conocer un poco sobre eso. Perdona, ¿sabes si hay alguna pregunta más? Sí. Bueno, no sé. La obra considerada la obra maestra, clave de la literatura argentina es de Martín Fierro. Un texto de la década de 1870 que se refiere mucho a las vivencias de un pequeño propietario perseguido por la justicia en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, a mediados del siglo XIX, en uno de cuyos, digamos, versos dice: olvidar también es tener memoria. Es decir, está entrando en el tema de la selección de las cuestiones en que algunos olvidan o deciden no ver, no registrar, y otros sí. Entonces, por eso, digamos, es conveniente hablar de memorias en plural, porque sobre las mismas circunstancias y hechos vividos no hay una sola versión, hay distintas versiones. A mí me tocó conversar el tema con mucha gente y en algunas experiencias de llevar a hacer este tipo de exposiciones, pasar este corto video en la universidad, en otros sitios, y mucha gente dice que recién se entera. Por supuesto, gente muy joven
estudiantes de grado es comprensible. A mí me tocó muy poco, conversar con una religiosa, tía mía, que murió el año pasado, a los 93 años, y hablando sobre este tema, porque yo le quería preguntar sobre la idea era de que muchas de las gentes que habían participado en este gran operativo represivo, no directamente, sino manejando vehículos, cuidando el lugar, tareas de enfermería, tareas de distinto tipo, sin haber tenido responsabilidad directa, tiene que haber, en algún momento, haber sentido algún tipo de complicidad y haber hablado con algún cura. El tema de la confesión, el secreto de confesión, en función de toda esta cuestión. Hablé con esta monja, que era una monja que tenía, digamos, por las posiciones que ubicó de directora de distintos colegios, de haber sido muy carismática, ¿no? Conocía muchísima gente, entonces ella me decía que cuando yo le contaba sobre estas cosas, me decía que yo sabía, dice, lo que pasó, dice, pero nunca pensé que el horror haya llegado a tanto, haya llegado a su fin. Es decir, era una persona muy conectada, inclusive con sectores muy importantes de la sociedad. Ya no tenía idea de cuestiones que uno puede decir detalles, pero que son más que detalles, son de esencia de las cosas, ¿no? Y el año pasado hicimos esta exposición, una exposición diferente, pero en una jornada de genética forense organizada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ciencia y no sé qué, innovación productiva de la Argentina, el equipo argentino de antropología forense, que son, digamos, internacionalmente reconocidos, porque gracias a las investigaciones y a la problemática de esta problemática de derechos humanos se logró avanzar mucho en temas, digamos, de genéticos, en temas de genética, para poder identificar en una relación que no sea directa de padre a hijo, personas, ¿no? Digamos, el tema de los hermanos, el tema de los abuelos, básicamente muy importante en el tema de los nietos recuperados, para poder identificar, digamos, la afiliación salteando una generación. Todos son avances científicos que se consiguieron a raíz de esto. Entonces hicimos una exposición en el marco de distintas exposiciones, digamos, inclusive algunos expositores refiriéndose al caso mexicano, al caso de Centroamérica, y en la primera fila de un gran anfiteatro había algunos miembros del directorio del CONICET, que sería la CSIC de aquí, ¿no? Un poco así, que son 8 personas, había 2 de ellos. Uno de ellas, digamos, de mi provincia, de Tucumán, radicada y directora del Instituto Importante de Buenos Aires. Y cuando terminamos, la mujer llorando, me decía, yo no sabía que eso había sucedido, no sabía nada. Es decir, sabía de la dictadura, sabía de cosas muy generales, y creo que más allá, digamos, de su postura política, era, digamos, en esos momentos totalmente sincera. No sabía de la existencia de este tipo de lugares, digamos, clandestinos,
yo diría, hay políticas de memoria que son políticas de desmemoria, ¿no? De ocultamiento, y hay sectores de la sociedad que no quieren asumir, ya o no tienen la capacidad de asumir el dolor que significa reconocer que estas cosas han sucedido y que los responsables están con nosotros y que no tienen la capacidad de discernir y que la sociedad necesita ante todo de la verdad. Y en ese sentido el papel de los historiadores, el papel de los investigadores estimo que es muy pero muy importante. Tenemos que convertir a esas memorias en historia e implantarlas y difundirlas y demostrar que no se trata de, digamos, de pura ideología y que no se trata, digamos, del mito y no se trata de, como algunos dicen, aquellos que, claro, como están desesperados después de la caída del muro de Berlín, necesitan algo con que entretenerse. Lo escuché hace 2 días en una radio importante en la Argentina. Entonces, yo digo, sí, digamos, tenemos obstáculos. Los obstáculos son muchas veces el pacto del silencio, de los sectores interesados, de los sectores empresarios que no quieren, de aquellos que temen afectar al empresariado, tocar el honor de familias al cual no hay que meterse, pero también hay gente que pasan de esto por que no se les ha presentado información, y si se la presentamos con el sello de la investigación científica va a ser mucho más efectiva. Y hace falta militancia, porque hay que insistir con ese tipo de cosas. Digamos, sacar una publicación, sacar un libro está muy bien, pero también hay que trabajar en, digamos, los sitios de la memoria, hay que mantenerlos, hay que preservarlos, y eso implica, digamos, mucha actividad para lo cual los organismos de derechos humanos, los familiares son esenciales. Digamos, yo justamente te comentaba hace un momento en que en nuestro instituto, donde hay mucha gente, porque el instituto básicamente, aunque no exclusivamente, es un instituto de ciencias sociales, entonces hay demógrafos, hay geógrafos, hay nutricionistas, arquitectos, abogados, pero básicamente historiadores y arqueólogos. Muchos de los investigadores han participado en esto. Ahora, su trabajo científico está por un lado. Entonces, no tenemos, pese a nuestra participación y a nuestra actividad, y que ponemos el sello del instituto en muchas de estas actividades, en la organización de espacios museísticos y ayudamos con datos para reconstruir historias de vida, no tenemos un proyecto institucional. En eso estamos, ¿no? Para que haya un área y una línea de investigación donde encauzar este tipo de actividades que de alguna manera las hacemos a título personal. Entonces eso es algunas ideas sobre el tema de lo que es la memoria y la desmemoria, ¿no? En relación a este tipo de crímenes y de situaciones de la lucha por la verdad y la justicia. Más preguntas, aprovechad que no lo tenemos aquí, tenemos un ratito. Venga. Pues ahí parece como que el hecho de que un pacto en silencio ahí sigue vigente como un mini holocausto, o sea, mutó eso en esa forma de pensamiento, pero sigue estando vigente, porque si no, no estaría. ¿Sí? O sea, eso es lo que pienso con lo que dices ahora. Hay, por ejemplo, hace muy poco, no sé este año sí murió quizás el más condenado de todos los militares que participaron, Luciano Benjamín Menéndez, que era amo y señor de
sé cuántas provincias, 10 provincias, una región militar de Córdoba hacia el norte, ¿no? Que ese era la persona que más condena a cadena perpetua ha recibido en la historia de la humanidad. Jamás reconoció absolutamente nada, jamás se arrepintió de nada, hasta último momento sostuvo con sus colegas, digamos, nunca dio un dato para nada. Digamos, nunca, inclusive, digamos, tuvo una flaqueza como la que tuvo el asesino de Tucumán más conocido, el general Bussi, que en algún momento se largó a llorar en una de las escenas del juicio. Pero sí, ese pacto del silencio sí no sé. Cuando murió Menéndez salieron avisos fúnebres en Tucumán de gente vinculada a la universidad, ¿te acuerdas? La profesora de Economía. Claro, directora del Instituto de Economía de la UNT, en funciones, sacaron un aviso fúnebre y deben aparecer unos 10 avisos fúnebres en la provincia de Tucumán, que fue el hombre que estuvo en esos años a cargo del tercer cuerpo de ejército, que es de Córdoba al norte. Es decir, digamos la actividad, por eso digamos el concepto de golpe cívico-militar. Una parte de la sociedad civil no solo fue partícipe y beneficiaria, sino también sigue decidida a reivindicar ese accionar. Alguna gente habla de golpe cívico-eclesiástico-militar. Yo no comparto la idea porque conozco muchos curas y militantes de la iglesia que han sido víctimas, inclusive obispos que han sido asesinados por la dictadura. Lo que no quita que, a diferencia de lo ocurrido en otras partes de América Latina, gran parte de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Argentina haya sido cómplice y de que muchos de los curas capellanes del ejército hayan colaborado, hayan prestado asistencia espiritual tanto a los ajusticiados como a los que estaban cometiendo los crímenes. Esa idea de las cruzadas contra los albigenses, más o menos, ¿no? Digamos, Dios salvará a los justos. Bueno, yo quería aprovechar para hacerte una cuestión más, si me permites, y sin querer abusar de tu... No abuses. Pero bueno, me gustaría mucho porque hay una cuestión ahí que me resulta muy interesante y al mismo tiempo muy difícil de concebir, ¿no? Y va un poco en la línea de lo que te preguntaba antes, ¿no? Y es esta cuestión del el no saber lo que estaba pasando, ¿no? Que es muy semejante a otros casos en los cuales se dan estos procesos de violencia masiva, o como se quieran llamar, ¿no? Y estoy pensando desde Alemania, ¿no? Esta gente que vivía al lado de los campos de exterminio y que cuando los llevan los soldados aliados a ver Dachau, etc., se quedan, uy, no sabíamos nada, ¿cómo usted no lo sabía? Se estaba pasando por aquí delante, no, pues yo no sabía nada, ¿no? Y esto, en el caso español, es también tenemos muchos testimonios al respecto, al mismo tiempo que también tenemos testimonios de lo contrario, antes ponía el ejemplo de Cuéntame. Pero en el caso argentino, paradójicamente, sí detecto una tendencia mayor a esa negación social, ¿no? Al respecto de lo que pasaba, ¿no? Paradójica digo porque, sin embargo, es un ejemplo en muchos otros aspectos de lo que son políticas públicas de memoria, implicación judicial, etc., ¿no?
Pero sin embargo esta idea de repente desaparece un compañero mío de trabajo, entonces como no te resultó sorprendente, no te resultó algo fuera de lo normal. Sí que me parece muy interesante y muy relacionada con esos problemas también de asunción del pasado, ¿no? Y que también me hace pensar en la fragilidad de las políticas de la memoria. Y eso es un poco lo que te quería preguntar. Desde el punto de vista de lo que son esas políticas públicas de la memoria, tú has hablado de una década, casi podemos decir algo más, virtuosa, ¿no? Ahora, en el presente en el que estamos, ¿se puede hacer alguna autocrítica de algo que quizá no se haya hecho bien en el sentido de conseguir un determinado efecto social, calar en determinados sectores donde no se ha calado quizá, que explique en parte cosas que puedan estar pasando ahora y cosas que puedan pasar en el inmediato futuro? ¿Hay algo que quizá haya faltado, trascender alguna barrera, no sé, convertir lo que es un movimiento memorial en algo más transversal? No lo sé. Pregunto, no... Sí, es un tema para pensarlo. Yo no lo tengo tampoco resuelto, pero creo que mucho daño ha hecho la teoría del principio de los dos demonios, que fue la política oficial de Alfonsín y de gran parte de la dirigencia política argentina en los primeros años de la democracia. Éramos una sociedad normalita, una sociedad tranquila, donde de pronto aparecieron actuando dos demonios, el demonio subversivo y el demonio represor, y la sociedad fue víctima. Entonces, justamente eso digamos, dejaba salvo todas las complicidades civiles, plenas o semiplenas, inclusive digamos, muchos de ellos el partido del propio Alfonsín, que tuvieron niveles diferentes de colaboración con la dictadura militar, cuando 1000 alcaldías, por ejemplo, y muchos cargos. Luego vino la política del negacionismo, ¿no? del olvido de Menem, de la amnistía, digamos, como, la unidad de los argentinos requiere, digamos, hacer un borrón y cuenta nueva. Luego vino la digamos, política de memoria y de justicia de la era Kirchner, que de alguna manera, refiriéndose a lo que planteaba Lorenzo, estableció un solo rango de víctimas, sacando el tema de qué pasó con el tema de los combatientes y todo eso, lo que llevó a, digamos, una reacción por parte de sectores vinculados, familiares e ideológicamente vinculados a la época del terrorismo de Estado, plantear de que solamente se miraba un tipo de violencia y la idea de querer asimilar la violencia de los grupos armados